Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un especial de La Izquierda Diario, en este caso para hablar de Francia, porque los días 16, 17 y 18 de diciembre en París se realizó el Congreso Fundacional de una nueva organización trotskista, Revolución Permanente, y estamos acá con Raúl Godoy y Freddy Lizarrague, dirigentes nacionales del PTS y también de la Organización Internacional Fracción Trotskista Cuarta Internacional, que fueron parte de este Congreso fundacional, y bueno, queríamos intercambiar un poco para que nos cuenten la experiencia y también los debates y conclusiones que quedaron del Congreso, así que bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si quieren, para arrancar, bueno, ¿por qué es importante que en Francia surja esta nueva organización, pensando en lo que es la izquierda socialista, revolucionaria, y también los simpatizantes de la izquierda, por qué para ellos también es importante este hecho? Para la izquierda internacional y el trotskismo en particular no es una cuestión menor lo sucedido en Francia el fin de semana pasado, porque Francia tiene una larga tradición no solo de lucha de clases en la historia de la humanidad, sino también en forma contemporánea, ¿no? Contemporáneamente ha dado procesos muy importantes que han impactado en todo el mundo. Y para la izquierda en general y para nosotros en particular, el hecho de que en Francia se erija una nueva corriente, un partido revolucionario como Revolución Permanente, basado, digamos, en el programa de transición, basado en principios que compartimos, es un hecho no solo novedoso, sino también alentador como corriente internacional para nuestra corriente de la FT. Desde este punto de vista, bueno, llegamos a Francia en un contexto de varias reuniones, congresos y demás, donde toda la izquierda está en deliberación. Después de años intensos, después de la pandemia, está la crisis de la guerra también, de la invasión rusa en Ucrania. Es decir, hay un montón de elementos internacionales que hacen que haya una situación internacional, bueno, bastante sacudida el escenario político, y en el medio de esto se da esta situación, ¿no? Se da esta deliberación. Por un lado, la Francia insumisa, que a través de su bloque, de su frente NUPES, que agrupa al Partido Socialista, al Partido Verde, al mismo Partido Comunista, digamos, y se ha transformado como parte de la izquierda reformista, como una alternativa desde la izquierda reformista frente al escenario político francés. Tuvieron una reunión donde Mélenchon, que es el líder, digamos, de este agrupamiento, y candidato también, y candidato, digamos, el candidato que concitó la atención de amplios sectores en Francia, ¿no? de la izquierda. Bueno, este tipo lo que hace es regimentar su coalición, diciendo, no dando lugar a muchas demandas que tenía internamente, pedido de Congreso para democratizar la discusión. El tipo dijo, no va más, acá esto es un conglomerado electoral, esto lo dirijo yo, y se terminó la discusión. Eso provocó un ruido que está en curso hoy en Francia, digamos, fue parte de los debates. Por otra parte, Loutubrière tuvo su propio congreso. Loutubrière es una organización tradicional, histórica, bueno, en Francia, que bueno, se ha mantenido fiel a sí misma, digo, un grupo con rasgos fuertes sindicales por un lado, y después por otro lado digamos, mantiene siempre a su propia imagen y semejanza, no ha tenido mucha evolución. Pero por otro lado, lo interesante era también el Congreso del NPA, digamos, que se veía con bastante, había expectativa respecto a este Congreso, después de la expulsión de la CCR, de nuestro grupo, de este grupo de compañeros y compañeras que hoy fundan Revolución Permanente, y bueno, el NPA se parte en dos partes casi iguales, presionados por un lado por la NUPES y la Francia insumisa, y por otro lado la lucha de clases, ¿no? Esas tensiones hacia adentro de la organización hacen que termine estallando, y bueno, ahora hay dos corrientes que reivindican el nombre de NPA, y hay una crisis en curso que está todavía latente, y en este escenario es donde emerge Revolución Permanente, con un grupo con ideas muy sólidas, con batallas políticas dadas, y con una construcción de largos años, basado mucho en la lucha de clases francesa, en las luchas más álgidas, digamos, de Francia, se ha venido probando como corriente, y bueno, y ahora emergió en este Congreso como un partido con una personalidad propia, y bueno, adhiriendo también a la FT. Así que fue un acontecimiento muy importante, casi de carácter histórico, diría yo, que tuvimos el orgullo, bueno, y la posibilidad nosotros de compartir con los compañeros y compañeras todos esos días de debate, de discusión y bueno, y de emergencia de este partido. No sé, Freddy, si vos sobre esto querías agregar algo más. Sí, para dimensionar un poco lo que significa esto,
Yo estaba hablando con un compañero que es de larga tradición trotskista, de otra corriente que está dentro de la organización Revolución Permanente, Jean-Philippe Dibé, que con él veíamos que desde la posguerra, o sea, desde que existe el trotskismo, desde que lo asesinaron a Trotsky en adelante, en Francia siempre hubo tres grandes corrientes, que era el Secretariado Unificado de Ernest Mandel y Krivine y todos los dirigentes históricos mandelistas, que Mandel era belga, pero bueno, su partido central estaba en Francia, y la corriente que nombró Raúl, Luturier, y la corriente lambertista de Pierre Lambert, otra corriente que ahora está en crisis total. Nunca emergió una cuarta corriente, otra tradición, más que esa tradición francesa. Hubo un grupo en su momento que se llamó Voix de Travailleurs, que llegó a reunir 200 militantes que después entraron en el NPA, pero nunca surgió una organización con 400 personas, con dirigentes obreros, que ahora vamos a contar, dirigentes estudiantiles, intelectuales, y con reconocimiento y con un lugar ganado en la lucha de clases, al menos en los sectores más de vanguardia de Francia. Entonces es un hecho muy llamativo que este compañero él milita hace 40 años en Francia, o sea, sabe de lo que está hablando, sí. Y entonces veíamos eso para dimensionar el significado de una corriente que emerge en el trotskismo francés, que tiene una enorme tradición, debe ser uno de los países de más tradición trotskista histórica, o el de más tradición trotskista histórica, Gran Bretaña también, pero entonces que una corriente con relación con partidos latinoamericanos como el PTS o los grupos que integran en diversos países el FT, sea parte de una corriente que tiene ese tipo de organización en Francia, es un hecho que lo reconocen no solo propios, sino ajenos también. Claro. Bueno, y ya que mencionaste, ¿no? Bueno, alguna de los, vos también, Raúl, de las condiciones en las que surge el grupo Revolución Permanente, de alguna manera hay como un proceso previo que está marcado por toda la lucha política, digamos, al interior del NPA, como la CCR, digamos, como una fracción pública dentro del NPA. Corriente Comunista Revolucionaria. Sí, estamos acostumbrados NPA, a la... Nuevo Partido Anticapitalista. También, muy bien la explicación de Freddy. No estás al pie. Por un lado, toda esa lucha interna, ¿no? Dentro del NPA, pero también por un nuevo ciclo de lucha de clases, que vos decías sobre todo el 2016. Bueno, acá llegó mucho también lo de los chalecos amarillos, que tuvo mucho impacto por una acción directa muy fuerte, pero bueno, hubo también contra las reformas previsionales del gobierno de Macron, distintas luchas salariales. Entonces la pregunta es cómo se expresaron esas particularidades en el Congreso, o sea, cómo vivieron, ¿no? Ustedes también, y cómo se expresa en nuevos dirigentes, obreros, juveniles, en los debates que hubo en el mismo Congreso. Sí, Revolución Permanente no cae del cielo, es un núcleo inicial que arrancó dando una pelea, tomando la decisión de no hacer un pequeño grupo aislado de propaganda y empezar a emerger, sino tratar de involucrarse en los procesos más intensos de lucha de clase en Francia, pero además de lucha política. Digamos, por eso la primera pelea fue tratar de integrarnos, de ser parte, de pelear a bandera desplegada, con nuestra plataforma, con nuestros propios principios, dentro del NPA, dentro del nuevo partido anticapitalista, que permitía tener fracciones públicas abiertas al interior para pelear nuestras ideas. Es decir, no hacerlo en forma aislada, en forma de propaganda, sino siendo una parte activa de lucha de clases y lucha política, digamos, que va de la mano. Desde este punto de vista, ya el origen marcó una impronta, porque acá voy a pedir disculpas de antemano por el pronunciamiento de los nombres de los compañeros y compañeras, excusez-moi, camaradas, pero bueno, el primero que da la firma para que nuestra plataforma pueda presentarse, necesitamos un miembro del comité central de ese partido, y el primero que nos da la firma fue Vincent Nuss, que es un compañero, un dirigente de la Peugeot, digamos, de una empresa que agrupaba en esos momentos casi 9.000 obreros en el este de Francia. Entonces, Vincent Nuss nos da la firma democrática diciendo:
tienen derecho a presentarse y a tener su plataforma. A partir de ahí empezó una relación con nosotros muy interesante, o sea, ya casi un origen, ¿no? Una marca registrada desde el origen. Después, bueno, nuestra corriente fue parte de luchas importantes, ya del 2016 a esta parte, la lucha de trabajadores y trabajadoras ferroviarios, digamos. Hubo una lucha emblemática que fue la lucha de ONET, se hizo muy conocida porque era la de las manos invisibles. Eran mujeres negras, inmigrantes, muchas indocumentadas que empezaron a pelear por un derecho básico de ser trabajadoras y un trabajo invisibilizado, ¿no? La limpieza. De la limpieza de los ferrocarriles. Y bueno, nosotros nos involucramos con toda nuestra fuerza. El resto de la izquierda nos miraba como diciendo, ¿qué tienen para ganar ahí? ¿No? Si eso no te da votos, no te daba sindicato, no te daba nada. Y ahí ganó mucha moral, mucha fuerza, y desde ese proceso se profundizó la relación con dirigentes obreros como Anas Kasif, ni más ni menos, el compañero Anas, que después vamos a hablar, que es un gran referente obrero ferroviario y dirigente obrero ferroviario y revolucionario. Que llevó adelante una campaña muy importante, la última campaña de Revolución Permanente. Pero bueno, parte del origen. Laura Bartlett, también delegada de base de ferroviarios junto con Anas en el mismo sector. Digamos, el compañero Gaetán, que es un dirigente aeronáutico de Toulouse. En Toulouse es una de las ciudades francesas donde está centralizada toda la industria aeronáutica. Por un problema de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, quedó concentrada ahí toda la industria aeronáutica. Bueno, el compañero desarrolla un laburo sindical, un trabajo sindical muy importante, de coordinación. El compañero Nordin, que es un dirigente aeronáutico también, que fue muy reconocido porque fue parte de una lucha. Él trabaja en uno de los aeropuertos más importantes de Francia, que agrupa miles de trabajadores y trabajadoras en el Charles de Gaulle, en ese aeropuerto, que unió varias empresas terciarizadas en una lucha salarial, que fue una lucha emblemática en Francia también. Ese compañero es parte integrante también de Revolución Permanente. El compañero Adrien Cornet, un referente de Total, Grand Puit, digamos una empresa petrolera de Total que la cerraron, bueno, pero que él dio una lucha también que tuvo una connotación nacional muy fuerte, donde se unió a grupos ecológicos, porque ellos no solamente tomaron la huelga en términos de su puesto de trabajo, sino que empezaron a plantear la necesidad, la denuncia por un lado del desastre ecológico que hace la industria petrolera, y plantearon hicieron propuestas concretas de cómo suplantar, digamos, el uso de la energía, y en eso causó un revuelo enorme porque eran dirigentes obreros en medio de una huelga con un apoyo popular enorme, con grupos ecologistas apoyando, digamos, claro. Y nos dio una gran personalidad. Claro, trascendía la demanda salarial por ahí o sindical. Absolutamente. Entonces se transformaba en una lucha que trascendía todas estas fronteras y que convertía a estos compañeros, dirigentes obreros y obreras de cada uno de esos lugares, en referentes políticos para el conjunto de la comunidad. Hay otro compañero que no me quería olvidar, el compañero Hassam de logística, también fue parte de la coordinación en otro de los conflictos en Francia, que tuvo mucha impronta, donde desde Revolución Permanente se impulsó la coordinación de distintos sectores obreros y que también jugó un rol muy importante. Cristian, referente de la CGT de la alimentación, fue un nexo muy importante con todo el proceso de chalecos amarillos, esta lucha que fue emblemática, que por ahí nos vamos a referir después, pero que hizo empalmar sectores sindicales como la CGT, que agrupaba a trabajadores de la alimentación, junto con el fenómeno de chalecos amarillos, que era una movilización que sacudió Francia durante meses. Digamos, entonces fueron de alguna manera todos compañeros y compañeras que fueron parte del surgimiento de Revolución Permanente, y de consolidación y de extensión y de un perfil de un partido revolucionario con una fuerte inserción en la clase obrera y en la vanguardia obrera francesa, mientras se disputaban batallas políticas dentro del NPA de nuestro programa. O sea que ¿esos compañeros ya eran parte del NPA o los fuimos conociendo en esa intervención en la lucha de clases como CCR? Mira, la mayoría de ellos fueron surgiendo al calor de los conflictos obreros en los cuales se fue interviniendo. Solamente algunos compañeros venían de otra tradición, como Vincent Dus, que nombraba al principio, Manuel Georget también, que eran parte integrante antes del NPA, pero la mayoría de estos compañeros fueron parte de la nueva vanguardia que fue surgiendo al calor de los años del 2016 en adelante. Fue casi como un crecimiento paralelo, ¿no? De lucha de clases y por otro lado desarrollo dentro del NPA.
Claro, y ahí cómo se cruza, porque, bueno, en algunas notas que hemos elaborado, que han elaborado nuestros compañeros de Francia, se habla un poco de una nueva subjetividad, ¿no?, de la clase obrera, donde se combina un poco, bueno, muchos jóvenes, trabajadores, que por ahí van por primera vez a una huelga, inmigrantes, mujeres, claro, bueno, sectores con luchas ambientales, bueno, cómo se cruza todo eso en la propia organización de lo que ustedes pudieron ver en el Congreso. Sí, obviamente para nuestra experiencia política llama mucho la atención por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, esto que decíamos, la lucha de clases, que un intelectual que después estuvo presente en el acto que vamos a hablar después de fundación de la nueva organización, Frédéric Lordon, en su último libro dice que Francia es uno de los países el país europeo con más lucha de clases en los últimos 10 años. Si se piensa en esta huelga del 2016 que dio origen a Nuit Debout, no sé si se acuerdan, una plaza tomada que era contra una ley de reforma del trabajo, 2016, 2018 los chalecos amarillos, las huelgas que decía Raúl, la coordinación, la lucha contra la reforma jubilatoria, que hizo una coordinación entre ferroviarios y choferes de colectivo. Que ahí donde los compañeros nuestros jugaban un rol muy importante. En el medio, muchas luchas estudiantiles también, y juveniles. Lucha contra el racismo, que es otro movimiento que existe en Francia, más chico que el de Estados Unidos, pero importante. Estuvo presente en el acto, ya adelantamos un poco, estuvo presente en el acto la hermana de un joven asesinado por la policía. Adama Traoré, estuvo Assa Traoré, que es la hermana, y otro dirigente del movimiento, que es un movimiento que viene luchando por justicia por Adama, que esta mujer negra fue tapa de la revista Time, o sea, no son luchas menores. Y cuando fue todo el movimiento en Estados Unidos del Black Lives Matter, renació en Francia, porque es anterior. Entonces, todos esos movimientos vienen, y para que entendamos nosotros, hay una fuerte tradición sindicalista francesa, pero muy corporativa. Entonces, plantear desde la clase trabajadora el apoyo a los chalecos amarillos, la coordinación con otros sectores, el apoyo a las luchas antirraciales, son cosas que les parecen totalmente provocativas a la burocracia sindical, pero no solo a la burocracia sindical, sino también a la propia izquierda. A la propia izquierda. A Lutubrie, por ejemplo, nos contaba un compañero que estuvimos charlando con Raúl, ferroviario, que trabaja en un lugar donde hay militante de Lutubrie, que se ponían re locos cada vez que nosotros decíamos apoyar a otra huelga, coordinar con otro. Otra cosa es si vos luchás por tu salario, por tus demandas, en tu lugar de trabajo, está bien. Está prohibido hablar de la burocracia, ¿no? Por ejemplo, si vos lees todas las publicaciones de Mélenchon o todo el movimiento de la Francia Insumisa, la palabra burocracia no existe. Hablan menos de burocracia que los kirchneristas en la Argentina, por poner por decir una lógica, para comparar. Claro. Es como una palabra que es un insulto, no se puede nombrar. Burocracia. Entonces, nadie lucha contra lo que no se nombra. Entonces, no hay lucha. Entonces, la lucha contra la burocracia, la lucha por la solidaridad entre un sector de clase con otro sector, o con los inmigrantes, o con la juventud, o los estudiantes que van a apoyar las huelgas obreras. Y aparte viniendo, o sea, Francia es el mayo francés también, ¿no? Donde claro, uno tiene pero la tradición del sindicalismo francés convive con esas tradiciones también. Entonces, obviamente que hay tradiciones revolucionarias en las cuales apoyarse, pero la práctica de los sindicatos, que hay varios sindicatos por lugar, ¿no? Bueno, eso es otro tema que tendríamos que tocarlo en otro momento, hace que la actividad de los compañeros de Revolución Permanente parezca tan revolucionaria. Y por eso fue la crisis del NPA. O sea, el NPA estaba, lo que decía Raúl, estaba presionado por la emergencia de Mélenchon, que surge una figura política que viene del Partido Socialista y que se hace muy popular, y es muy buen orador y es muy carismático, y entonces ellos tenían mucho peso con otro dirigente que era Olivier Sancenot, pero los desplaza Mélenchon, y ellos no se apoyan en la lucha de clases, porque la tradición es que hay que hacer un partido político que va a las luchas, pero que participa en las luchas, apoya, pero no basa su construcción en la lucha de clases. Y por eso ellos quieren un partido amplio. Ellos querían hacer un partido que incluya distintos movimientos. Y distintas salas, y no que su definición sea
por ejemplo, si se juega a muerte en toda esta, no es un país donde no hay lucha de clase, entonces hay muchas oportunidades de demostrar qué es la Francia insumisa, qué es la burocracia, qué es el Partido Comunista, qué son los autonomistas, bueno, todas las corrientes que hay en Francia, que son muchísimas. Hay muchas oportunidades de demostrarlo, ellos no, ellos prefieren discurso político general y así les fue. Entonces se dividió. Entonces nosotros siempre en el NPA nuestra lucha fue por un partido revolucionario, no por un partido amplio. Esa fue una diferencia original que tuvimos con el propio proyecto del NPA. Y ahora la discusión es precisamente esa, porque un sector se fue, la derecha, la ex mayoría, que es Besancenot y Philippe Poutou, que es la figura pública actual, y otro sector se quedó, pero con la bandera de defender el NPA. Y nosotros, la discusión es que nosotros no defendemos ese partido así, porque es con semejante lucha de clase y con semejante tradición revolucionaria como Francia, merece construir un partido revolucionario. Y esa es la apuesta y es el diálogo que tenemos con estos sectores del NPA. Y como parte de esta apuesta en la lucha de clases, bueno, vos mencionabas, Raúl, como dirigente ferroviario, trabajador, aparte joven, también inmigrante, origen marroquí, Anas, que, bueno, él, o sea, hubo todo también una pelea por una candidatura también de Anas, eso qué contaban desde los militantes de la organización francesa, cómo fue esa experiencia y cómo también ayudó a sentar las bases, ¿no? Porque fue de alguna manera expresar la puesta en la lucha de clases también en un terreno político. Bueno, eso fue un acuerdo de las dos salas mayoritarias de dentro del NPA, se pusieron de acuerdo para evitar que tener una candidatura independiente como la de ANAS. La propuesta de nuestros compañeros y compañeras de Revolución Permanente fue poner a ANAS a disposición de hacer una campaña de independencia de clase con este perfil de ANAS muy bueno, de combatividad obrera, pero a su vez hijo de inmigrantes, como bien decís, que aparte tuvo el apoyo activo de sectores LGTB, de sectores de inmigrantes, de asociaciones, de grupos antirrepresivos y demás. O sea, tuvo una cantidad de apoyo enorme, pero dentro de la NPA cerraron filas para poder hacer una negociación después con la Francia insumisa, incluso apoyando candidaturas reformistas, y entonces ante la sola propuesta de Anas como candidato, directamente nos cierran todas las puertas y nos dejaron afuera un congreso. Los compañeros incluso propusieron retirar la candidatura a Anas a cambio de poder discutir y tener el derecho democrático de discutir en ese congreso, y no, ya estaban las cartas echadas, no querían que nada les hiciera ruido, y no sirvió para nada porque esa estrategia de expulsarnos a nosotros terminó en una ruptura. Terminó en la expulsión ya de la otra fracción y en última instancia este estallido del NPA un año después de nuestra propia expulsión. Entonces, nosotros hicimos la campaña de Anas igual en términos muy difíciles, porque en Francia el régimen electoral implica que vos para una candidatura presidencial tenés que tener la firma de 500 alcaldes, ¿no? 500 alcaldes. O sea, que 500 alcaldes tienen que firmar que vos podés ser candidata. Claro, o sea, sí. es más difícil ser candidato a presidente en Francia que ser secretario general de acá, ¿no? De la CGT. Pero la campaña que se hizo fue tomada por amplios sectores de la juventud, de trabajadores, causaron entusiasmo enorme en sectores combativos. Por eso Revolución Permanente se nutrió también de todo un empuje desde abajo, de mucho entusiasmo revolucionario que era algo disruptivo. Digamos, no el acomodarte, el adaptarte a entre comillas, las formas francesas reformistas, digamos, sino tomar lo más disruptivo justamente de Francia, tomar lo de la lucha de clase, tomar esas luchas que vienen marcando una impronta diferente. Y bueno, y Anas fue esa cara, fue de alguna manera hacer visible esta conjunción de luchas no corporativas, de combatividad, de independencia de clase, pero a su vez tomando las demandas del conjunto del pueblo trabajador y bueno, de todos los sectores oprimidos también de la sociedad, ¿no? Inmigrantes, LGTB, como te decía antes, etcétera. Entonces, lo de la campaña de Anas lo transformó en una personalidad muy importante. Bueno, de hecho, Anas en muchos medios nacionales de Francia es un punto de referencia. Iba a un programa que era como de polémica, que lo entrevistaban bastante seguido también, que es un programa conocido allá. Sí, hasta que no aguantaron más los debates, porque Anas es un tipo que no se calla la boca y ha planteado siempre, es muy bueno. Yo la verdad que es una conquista muy, muy importante y nosotros lo que valoramos mucho, yo personalmente, es Anas no solamente como figura obrera, emblemática, sino no solo como tribuno del pueblo, que es un tribuno del pueblo gigante.
y en un país imperialista como Francia, sino también un tipo muy preocupado por la construcción de un partido revolucionario. Y eso para mí es un punto de calidad y de cualidad enorme. Lo vivimos, lo compartimos en el Congreso, en momentos mate de por medio, compartiendo los debates, las charlas y también viéndolo actuar a lo largo del Congreso. Claro. Es decir, no son estos compañeros y compañeras de los que estamos hablando y mencionando, porque después tenemos dirigentes y los referentes de Revolución Permanente, compañeros con más tradición y dirigentes como Daniela Covet, Juan Chingo, que son compañeros fundadores de esta corriente, pero yo lo que quiero referir es que los compañeros y compañeras, referentes sobre los que estamos hablando, tuvieron un rol activo en la previa, durante el Congreso, y son compañeros recontra políticos, que opinan de política, que opinan de los documentos, que opinan de la situación nacional, que opinan de la situación internacional, que quisieron saber mucho también y quieren saber cómo es esto de esta construcción internacionalista ahora, qué sé yo la verdad que genera mucho entusiasmo y Anas es una de estas figuras emergentes. Yo me atrevería a decir, no del movimiento obrero francés, sino como una figura política a nivel internacional de la izquierda. Claro. Y vos, Freddy, ya adelantabas un poco la participación de algunas figuras importantes de la intelectualidad, del activismo, que estuvieron en el acto de apertura del Congreso de Revolución Permanente, para que nos cuentes, quiénes son los que participaron y cómo es la relación con nuestra organización allá. Sí, en el acto de apertura habló Raúl Godoy y saludó y habló, también hizo un discurso preparado, un discurso polémico. Frédéric Lordon, que es economista y filósofo, es una personalidad importante de la izquierda intelectual francesa. Lo han publicado acá Le Monde Diplomatique, o sea, es una persona que se publica internacionalmente. Libros, tiene libros traducidos al español, o sea, y es una personalidad parecida a otro intelectual italiano que vive en Francia, Lazzarato, que lo estábamos leyendo y criticando ahora, pero que vienen girando a la izquierda, lo que tienen en común. Desde los últimos años es gente que, por la lucha de clases y por la guerra de Ucrania también, toman posiciones de defensa más abierta del comunismo, de la lucha por el comunismo. Y bueno, él hizo una intervención polémica, pero, o sea, apoyando, no es miembro de Revolución Permanente, pero apoyando Revolución Permanente y fue muy importante, salió en algunos medios. Después estuvo Sandra Luckbeck, que es una escritora que hizo una intervención muy buena también, que esa no sé si está traducida, pero está en la página de Revolución Permanente en francés y se puede leer con Google, en español. Y después estuvo, los que nombró Raúl también, y Assa Traoré, que ya nombré también, personalidades del movimiento antirracista y antiviolencia policial. Esto es la expresión, digamos, de la gente más conocida. Después tuvimos el placer de conocer los compañeros y compañeras que hay toda una camada joven que dirige Revolución Permanente, es el nombre del diario, ¿no? El diario digital de la Red Internacional de la Red Internacional de Izquierda Diario, se llama en Francia Revolución Permanente y se hizo muy conocido. Desde el 2016 fue la voz de ese movimiento en mi debut. Fue la voz, tuvo influencia en el movimiento de los chalecos amarillos, en las luchas de los ferroviarios. Es un medio que se considera muy representativo de los procesos de lucha. Y entonces se hizo conocido, por eso el grupo se llama Revolución Permanente, porque es su publicación. Y ahí conocimos a todos los compañeros que dirigen, Paul, Jamel, compañeras, muchas compañeras también que dirigen el diario. Conocimos toda una generación muy interesante de abogadas y abogados, donde está Elsa Marcel, no te enojes, Elsa, que es una generación que son los asesores. Por ejemplo, ella particularmente fue la asesora de todo el movimiento de las refinerías. Un movimiento que llegó a casi paralizar Francia. Claro, sí, o sea, imagínense, ¿no? De lo que estamos hablando. O sea, y la invitan a dar cursos sindicales de todo. Y eso fue a partir de haber ido. Y haber apoyado, y a partir de que la burocracia sindical les quiso dar la espalda, quiso levantar todo el tiempo la lucha. Entonces fue todo un tira y afloje de una lucha con métodos radicalizados en cuanto a huelga. Y que llegó a dejar sin combustible buena parte de las estaciones de servicio de Francia. Entonces ella fue, o sea, no es solo, son personalidades obreras, son compañeros y compañeras, después toda una generación de dirigentes estudiantiles que también conocimos,
que no podemos nombrar a todas, pero son muchos, son de varias universidades, ellos tienen una corriente a nivel nacional que se llama El Puño en Alto, que está en varias universidades, la Sorbona y París 8, y bueno, y Nanterre y Nantes, y bueno, un montón de Lille, de Toulouse, bueno, un montón de creo que son 8 ciudades de Francia y varias universidades, y entonces se veía un congreso con toda una generación de jóvenes de 20 y pico hasta... hay que destacar que Anas tiene 35 años, creo, ¿no? 35, y Adrián tiene 35, o sea, es una generación de dirigentes obreros de 30 y pico, ¿no? Los compañeros también quizás son un poco más grandes, los de Odis y esos que nombró Raúl, pero es una generación relativamente joven de gente que viene de estas experiencias de lucha y de una crisis muy fuerte del Partido Comunista, del Partido Socialista, los partidos históricos de la clase obrera francesa. Claro. Entonces, y ahora el NPA también. Claro, hubo un compañero dirigente obrero muy importante que dijo: yo soy anarcosindicalista el primer día del Congreso. Después fue girando a la izquierda, pero él después nos dijo: yo dije anarcosindicalista porque estoy en contra del Partido Comunista. Entonces, ¿qué puedes decir? Si no conoces al trotskismo, la oposición al Partido Comunista es el anarcosindicalismo. Entonces, hay toda una tradición de izquierda que va abriendo el juego a distintas expresiones políticas. A mí me llamó mucho la atención, les preguntamos mucho con Raúl, bueno, pero ¿cómo es esto? Porque no se ve, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados así a generaciones obreras en la Argentina, el sindicalismo de base y todo lo demás, pero no gente que además tenga ideas de izquierda, digamos, ligado a una tradición política que es otra cosa completamente distinta. Entonces, fue muy entusiasmante eso, más la relación con los jóvenes, con los abogados, con intelectuales. Bueno, hay todo otro sector que son un poco más adultos, que son los que sacan el suplemento ideológico que se llama RP Dimanche, o sea, Revolución Permanente de los Domingos, donde está Philippe Alcoy, está Jean-Baptiste, y otros compañeros y compañeras que escriben sobre temas internacionales, temas ideológicos, sobre feminismo. Claro. Bueno. Y también impulsan una editorial. Claro. O sea, de hecho, Marina, Juan Chingo también sacó Marina, un libro. que es dirigente del grupo, también es un miembro importante de una editorial de publicaciones de ciencias sociales y dirige la editorial del propio grupo que se llama Comunar, ¿no? Comunar, creo que sí. Comunar, sí. Bueno, y que han traducido el libro de Emilio Monte y Matías Mayelo, Estrategia Socialista de Arte Militar, con otro nombre, en los primeros 4 capítulos, y han sacado un libro de Juan Chingo sobre los chalecos amarillos. Jean-Baptiste escribió un libro sobre la Comuna de París. O sea, tienen una producción ideológica que en un lugar que tiene una producción ideológica impresionante, imaginémonos, claro, sí. ¿no? Francia. Claro. Yo les dije al Congreso, ustedes son los que nos dejaron el posmodernismo con Foucault, con Deleuze, con todo eso, así que ahora ayúdennos a luchar contra ellos. Está bien, pero es donde han nacido todas las modas intelectuales, o por lo menos una parte importante de las modas intelectuales, y que ahora es muy interesante ver que hay sectores que nos contaban que empiezan a volver a discutir el marxismo, o como Lordon discuten el comunismo. Y ahí la relación con Lordon, por ejemplo, la escritora que mencionabas, es a partir del propio trabajo intelectual que se hace ideológico, o sea, de defensa del marxismo, o a través de la universidad. ¿Cómo se desarrolla ese contacto? Por lo que yo conozco, particularmente Lordon y no sé, la escritora Sandra Luckbeck, Lordon particularmente le impactó mucho el movimiento obrero, la vanguardia obrera, particularmente la huelga de Grand Puig, de la refinería, que era una refinería. Total, que yo mencionaba. Claro, que es de este año. No, de hace un par de años. Hace un par de años. Que se cerró, y Adrián Cornet, que es el dirigente de esa huelga. Que era el dirigente, que sigue siendo, porque se cerró la parte de la refinería, pero quedó como un depósito y él sigue trabajando ahí. Y sigue siendo parte del movimiento de la CGT, y es el que se relacionó con todas las refinerías. A él le llamó mucho la atención que un dirigente obrero levantara las banderas de la lucha por el contra el cambio climático, y levantara un programa de unidad con el movimiento ecologista, cosa que siempre tienden a chocar. Cada vez que se cierra una fábrica, los obreros defienden la fábrica, los ecologistas, cuando son fábricas contaminantes,
siempre están por el cierre, digamos, tradicionalmente, ¿no? Entonces, esta unidad novedosa, que es una marca también de Revolución Permanente, le llamó mucho la atención a Lordón, y hay unas intervenciones hay videos donde él fue a apoyar, y a partir de ahí se relacionó mucho y respeta mucho al grupo, y hay un trabajo de mutuo respeto y de intercambio muy interesante. Sí, yo creo que estas figuras de distintos órdenes, distintos niveles, de distintos lugares, ¿no? de ámbitos tan diversos, yo creo que lo impacta mucho es la política. O sea, que contiene lo ideológico, contiene la lucha de clases y contiene también lo de la organización. Entonces, es una corriente muy atractiva. Y se viene abriendo paso y ganándose el respeto. Yo creo que eso también, a mí eso me llamaba la atención, la diversidad de sectores que venían a saludar el Congreso de Fundación de Revolución Permanente era impresionante, fue impresionante. Digamos, entonces marcaba una impronta de que vos no te ganaste ese lugar solamente por luchas sindicales, no solamente por lucha ideológica, no solamente por luchas por los inmigrantes. Es decir, es una conjunción y es la emergencia de un grupo político revolucionario que condensa, digamos, toda esta batalla. Y ahora yendo un poco más a la relación, digamos, de cómo está la situación en Francia, ¿no? Porque, bueno, mencionábamos hace un rato el paro de las refinerías, que fue muy fuerte y que casi deja básicamente desabastecido de petróleo a todo el país. Hay también inflación producto del impacto de la guerra en Ucrania, y también están los anuncios del presidente Macron de una reforma jubilatoria que quieren elevar la edad de jubilación de 62 a 65 años. Bueno, esto ¿qué debates hubo también en el Congreso o qué desafíos para los próximos meses? Hipótesis también de si esto puede alentar más la lucha de clases, o sea, ¿cómo fue esa discusión? Fue parte del Congreso claramente la deliberación respecto de lo que se viene. Obviamente la situación de Francia no va a ser la misma después de enero. Macron postergó los anuncios concretos respecto de la reforma jubilatoria, etcétera, donde quiere aumentar 3 años la edad jubilatoria. Se prevé en huelga, ya hay discusión en varios sectores donde va a haber conflicto, va a ser un enero caliente en Francia, y de eso va a depender un poco la situación más general, ¿no? Macron no tiene mayoría propia, es decir, está tejiendo alianzas, está en discusiones con distintos sectores, pero por otra parte tiene su propia deliberación, pero por otro lado los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores ya están discutiendo cómo enfrentar. Obviamente está lo que decía Freddy, la presencia de la burocracia sindical, bueno, como en todos lados, intenta frenar, va a intentar desarticular, pero Francia tiene una experiencia de lucha de clases interesante. El fenómeno como el de los chalecos amarillos, que fue una implosión, digamos, de acción directa de amplios sectores, dejaron marcada una cierta impronta en la lucha de clases. Entonces no es que es todo ahora como los chalecos amarillos, que es todo inorgánico, pero esa experiencia quedó en la conciencia de millones de trabajadores en toda Francia. Entonces, el hecho de buscar coordinación, el hecho de buscar organizar desde abajo los conflictos y el hecho de superar a la burocracia sindical está a la orden del día en Francia, y de eso va a depender. Hay una situación abierta, no va a ser la misma situación. Yo creo que no solo en Francia, lo que pasa en Francia yo creo que va a impactar. Recordemos que hay huelgas muy importantes en Gran Bretaña, de los sectores de salud, de distintos sectores que están en lucha. Entonces, bueno, hay un escenario abierto en Europa interesante, donde se puede verdaderamente afrontar los efectos, digamos, y la crisis que está provocando la guerra, de ajustes, etcétera, etcétera. Los sectores de trabajadores y de masa pueden verdaderamente plantarse frente a los gobiernos ajustadores. Entonces hay una situación bastante interesante, y esto cruzó también todo el Congreso de Revolución Permanente, incluso con propuestas concretas, ¿no? De ya empezar a organizar dentro del movimiento obrero y de plantearle al resto de la izquierda reuniones concretas desde ahora para empezar a organizar una intervención común en el movimiento obrero y en el movimiento de masa, para los compañeros del NPA, los que quedaron y todo eso, hacer reuniones para discutir un plan de trabajo en común mientras se discuten las cuestiones políticas. Ustedes saben, nosotros peleamos por un partido revolucionario, internacionalista, etcétera. Ellos por ahí no tienen la misma visión, pero hay cosas en las que sí deberíamos actuar en común, y esas propuestas ya surgieron desde el Congreso para hacérselas llegar a la dirección del NPA y al resto de los grupos. Sí, el Congreso comenzó obviamente por internacional y el tema de la guerra a Ucrania, ¿no? Que acá no los tocamos, pero que fue un debate sobre la política a tener hacia el movimiento, hacia la guerra misma, sobre las consecuencias de la guerra, que en Europa quizás nosotros desde acá no lo vemos como la guerra en Ucrania, pero
el rearme del imperialismo alemán es muy fuerte, el reforzamiento de los estados es muy fuerte, o sea, podemos comernos la propaganda imperialista que muestra a Putin totalitario y a Zelensky y toda la OTAN democrática, y realmente se están reforzando esos estados en Francia eso también o sea, el reforzamiento más militar también. En cuanto a presupuesto militar, en cuanto a justificación del armamentismo, todavía no se expresa en represión directa, aunque ahora también Macron, junto con la reforma jubilatoria, está alargando leyes anti-inmigrantes también, ¿no? Entonces, eso fue una discusión muy importante del Congreso. Además, como es un Congreso en Francia, se habló mucho también de África, de África subsahariana, que tiene tradición Francia de colonias. Entonces, varios delegados se refirieron a ese tema. Entonces, de distintas cosas, la discusión internacional fue muy interesante. El nacional, con lo que contaba Raúl, o sea, quizá acá viene el verano, entonces parece otra onda, pero en Francia opinan que enero y febrero va a ser un momento muy crítico. El mismo gobierno iba a anunciar la reforma jubilatoria a mediados de diciembre y postergó el anuncio para mediados de enero porque están negociando con la burocracia sindical si pueden llegar a un acuerdo, en lugar de 65 bajar a 64, pero ver si pueden lograr un acuerdo. Hasta ahora todas las centrales sindicales, cosa que es nueva, están en contra, y eso es nuevo porque la central sindical más de derecha, que es la CFDT, siempre negociaba rápido y ahora se mantienen en no apoyar. Veremos. No, y quizás también ver esto, o sea, estar atento a estos fenómenos, porque muchos de los procesos de lucha de clases surgieron más allá de las burocracias sindicales. Por eso ellos tienen miedo, por eso la postergación y la negociación con la burocracia es el temor a la gilechonización, digamos, ¿no? O sea, a chalecos amarillos. Claro, los gilechon, los chalecos amarillos, que pueden dar fenómenos espontáneos que no es que ya pasan, pero siempre está como un fantasma, ¿no? Claro. Entonces, y por último, lo que decía Raúl, el NPA quizás es complicado para el público argentino, pero la dirección mayoritaria se fue del Congreso, la ex mayoría, y les dejó el partido medio a los que eran la oposición. Entonces ahora los que eran la oposición son el oficialismo, ¿no? Que nosotros dijimos, bueno, pongámosle un nombre porque es raro, porque son dos corrientes, AIR, Alternativa Autoorganización y Revolución, creo que se llama, y otra tendencia que se llama La Chispa, la Tincel, que son las dos corrientes ahora que tienen hacia ellos le hicimos esta propuesta que dice Raúl. Ellos quedaron formalmente como dirección del NPA, aunque los otros también dicen que son del NPA. Hay dos NPA en este momento en Francia, ¿no? No sé cómo llamarlo, yo dije, bueno, pongámosle C porque era plataforma C, bueno, para ponerle un nombre. Pero bueno, está al NPA de izquierda, por decirlo de alguna manera, le proponemos una reunión ya inmediata, pública, para discutir acuerdos inmediatos, más allá de que tenemos la discusión sobre qué partido construir, que explicamos antes. Y entonces es muy importante, hay todo un revuelo, ¿no? Imagínense, se parte un partido que llegó a tener 10.000 militantes en 2009, o sea, un partido muy importante de Francia, salió en los diarios la división. Entonces, frente a eso, vamos a hacer esta propuesta y tenemos relaciones, vinieron compañeros invitados, los invitamos de este sector del NPA a la apertura del Congreso y estuvieron presentes en la apertura del Congreso, y queremos tener esta política de... para intervenir en común. Para intervenir en común y ver si creamos un marco político para profundizar discusiones que ahora se reabren, ¿no? Con la división del NPA. Claro. Y vos hablabas también, bueno, en Francia hay como una situación, o sea, están todas estas medidas, bueno, Macron tuvo que postergar el anuncio de la reforma jubilatoria, pero también hubo elecciones legislativas este año y quedó en una situación complicada el gobierno en el Parlamento, ¿no? Digamos, porque hubo también, está como dividido en tres partes, ¿no? Las presiones más de ultraderecha ligadas a Le Pen, Macron y Mélenchon, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta, digamos, ¿no? esa fragmentación, ¿no? política que hay para la intervención en la lucha de clases, sobre todo, que es lo que se propone
nuestra organización en Francia. Sí, bueno, o sea, primero no hablamos de la extrema derecha, o sea, la derecha, Macron es como si fuera un Macri, qué sé yo, ¿no? Claro. O sea, es una derecha liberal, digamos. Claro. O un radical de derecha, qué sé yo. Ese es el partido que ganó las elecciones, que el presidente. Parlamentariamente, como dijo Raúl, quedó sin mayoría propia, entonces tiene que negociar. Hay otra derecha, más de derecha, que son los republicanos, y está la extrema derecha. Hay dos extremas derechas. Está Marine Le Pen, que es la que fue al balotaje con Macron, que sacó el 40 y pico % de los votos, o sea, sacó mucho, y viene de ser muy facha y se hizo más institucional, ¿no? Y hay otra de extrema derecha, que es un tipo que se llama Zemmour, que ese tipo le fue mal en las elecciones, pero hay toda una miríada de grupos fachos muy de derecha, tradición católica, bueno, Claro. todo Y Francia, también muy racistas, ¿no? O sea, muy anti-inmigrantes. racistas, claro, muy anti-inmigrantes, hay mucha presencia de inmigrantes africanos, y están las viejas colonias, ¿no? Eso lo vimos en el Mundial. Nosotros no nos sentíamos solos porque todos los inmigrantes franceses odian a Francia y entonces estaban con Argentina. Éramos la mitad de Francia. Entonces, bueno, y Mélenchon es la izquierda institucional que agrupó con ese frente la NUPES con el Partido Comunista, el Partido Socialista, con toda la vieja izquierda institucional, y sacó el 19% de los votos. O sea, tuvo un peso importante y tiene muchos diputados. Entonces, es como que está partido en tres el sistema político y obviamente que la derecha no apoya las luchas, pero la derecha Se apoya en el malestar. se apoya en el malestar, ¿no? Y ¿No? coquetearon un poco con los chalecos amarillos en su momento. Entonces había toda una discusión política, y Mélenchon también, siempre siendo muy parlamentario, muy por arriba, o sea, no, pero muchas veces con gestos hacia las luchas y todo lo demás, un poquito, ¿no? Tipo Cristina. Un poquito. Y nada más. Entonces, en ese escenario político emergen todos estos, y como es voto voluntario en Francia, hay todo un sector sindicalista que no se mete mucho en política tampoco. Entonces, es como que hay muchos planos, ¿no? Y hay fuertes corrientes autonomistas también. Por ejemplo, ahora entraron igual con Mélenchon, los secundarios que hablaron en el Congreso, que hablaron varios, hablaron mucho de un partido que se llama el Partido Pirata. Partido Pirata, creo. Sí, algo así. Algo así. Algo de pirata. Algo de piratas son. Pero que eran digo, autonomistas mismo, muy sí. combativos, que se hicieron todos de Mélenchon. Claro. Pero que De siguen teniendo mucho organización peso. en secundarios. Sí, Sí. que siguen teniendo mucho peso en algunas ciudades como Nantes, que tienen mucha tradición estudiantil. O sea, está lleno de hechos fenómenos políticos. Sí, Claro. sí, y lo interesante de esto que vos decís, por un lado, esto es este escenario, ese plano, pero en el plano de la lucha de clases surge, o sea, hay esto que decíamos antes, que es importante también tomar frente a los ataques de la derecha, etcétera, que es la autoorganización, ¿no? La coordinación efectiva de lo que buscamos nosotros desde los puestos sindicales, buscar la coordinación con otros sectores en lucha, etcétera, etcétera. Eso nos parece que es muy importante, ampliar la fuerza de los sectores de trabajadores, y esto te va a tener una expresión. Los últimos días, cuando ya nos veníamos, hubo un atentado donde un tipo facho, no era de un grupo, sino que era un tipo más individual, atacó un centro cultural, asesinó a 3 activistas kurdos, provocó la movilización, la reacción rápida, digamos, de sectores amplios de la izquierda que salieron a repudiar, movilizaciones reprimidas, pero no es la tónica, no es la impronta en Francia hoy. No nos da la impresión de que no es eso. Tampoco es el avance de la derecha, como te lo pintan, que a veces acá hacen lo mismo, ¿no? Claro. Te pintan el avance de la derecha para que vos te asumas cualquier otra cosa, qué sé yo, política reformista. Sin embargo, la apuesta nuestra y de nuestros compañeros y compañeras claramente va a estar en la autoorganización, va a estar en la lucha de clases, y desde ya plantar bandera frente a estos fenómenos políticos que están aconteciendo hoy en Francia. Bien, no sé si quieren agregar algo más. Sí, un último saludo, porque estuvimos no solo nosotros de Argentina, sino que hubo una delegación de compañeros del Estado español y compañeras de Alemania, de Italia. Y de Italia, y estuvimos compartiendo De Brasil. con ellos. Y de Brasil, perdón, también. Entonces, con ellos estuvimos compartiendo el Congreso y las conclusiones digamos, y esto que nos une, como lo que decía Raúl, la lucha
contra las burocracias, por la autoorganización, por un programa transicional, por partidos revolucionarios y por el socialismo internacional, que es lo que nos une como tendencia internacional, ¿no? No con... Yo me daba un poco de risa ahora leer una cosa que leía del MST, que va a ser un congreso ahora internacional, y bueno, y juntan organizaciones que está bien, nadie puede estar en contra de juntarse organizaciones, pero a nosotros nos une experiencias comunes y batallas comunes, y nos vamos construyendo como corriente internacional el calor de pruebas de la lucha de clases, ¿no? Y pruebas políticas, no solo de lucha, sino políticas también, presiones concretas. Batallas ideológicas, claro. Difícil el MST pudiera resistir una cosa así porque el MST está por partidos amplios. Entonces, ahora quieren decir que no, que están por un partido revolucionario, pero ellos siempre apoyaron la línea de ser partidos amplios. Entonces, ellos no hubieran podido dar esta batalla en Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora los compañeros que estaban, italianos, españoles, alemanes, brasileros, que estábamos ahí del FT, teníamos coordenadas comunes, digamos, de construcción de una corriente internacional. Entonces, no quería dejar de... Claro, y una experiencia porque fueron 12 años al interior del NPA, de nuestra organización, que culmina en este proceso de fundación de Revolución Permanente. Claro. Totalmente, y desde el punto de vista, no sé, personal y político, con Freddy nos conocemos hace muchos años, militamos en la juventud, fuimos expulsados del MAS, somos fundadores del PTS, y queremos agradecerle, bueno, a toda nuestra organización que nos haya encomendado esta tarea, que fue para nosotros verdaderamente un orgullo y de mucha responsabilidad de haber podido compartir este viaje, haber hecho equipo también allá, con nuestras sensibilidades, con nuestra acumulación diferente, pero como parte de esta corriente, agradecerle a los compañeros y compañeras de Francia la atención que tuvimos. Fue impresionante, la verdad que nos trataron... Hay franceses que son cálidos, que son amables. La mayoría. Tienen mala fama. Y los que están en Revolución Permanente son maravillosos. Son muy buenos. Muy buenos. Yo quiero decir que en Toulouse hay luz, hay sol, que es una polémica francesa en la cual me inmiscuí. No, bueno, agradecerle a todos los compañeros y compañeras de verdad, la camaradería, este poder discutir y poder sentirlos a gusto discutiendo, polemizando, preguntándonos y demás. Entonces, uno se siente parte de una corriente internacional, de un partido internacional que estamos forjando. A mí me tocó estar en Chile también, viéndolo, y qué sé yo, uno se siente parte de este colectivo internacionalista, y queremos valorar muchísimo esta camaradería. Que nuestra organización internacional, muy lejos de los acuerdos diplomáticos o los acuerdos de ocasión o un papel firmado con 4 puntos, 5, como suele hacer el centrismo, no. Lo nuestro, de lo que se trata es construir un partido de la revolución mundial, es un partido internacional. Y eso se siente, se percibe, porque se pueden hacer equipos de esta naturaleza. Y bueno, la verdad que lo que más nos cabe es el agradecimiento y bueno, y valorar esta experiencia impresionante, un cachito de historia de nuestra corriente que vivimos estos días, y bueno, que la pudimos compartir ahí con Freddy y con todos los camaradas, compañeras por allá. Desde ya, y estamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacernos, nos manden, y aunque volvemos a fin de año, ya todo el mundo está pensando en otra cosa, pero que quede... Se pueden seguir haciendo que queden entrevistas y nos sigan y nos pregunten y entren a la página de la Izquierda Diario de la Revolución Permanente, donde están materiales del Congreso. Van a salir más artículos porque ellos también ahora en Francia se tomaron un descanso, se enfermaron todos, nos contagiamos todos de gripe después del Congreso, claro. Así que tuvieron ahora puede ser que no encuentren muchos artículos porque estaban todos enfermos, pero van a producir todos los materiales que quedaron de la resolución del Congreso. Nuestras disculpas por gritar los goles en afuera de París. Se vivió eso. ¿Cómo fue vivir la final del Mundial en Francia? Muy intensa. Mira, el día que llegamos a Saint-Denis, es un barrio en las afueras de Francia, había ganado Marruecos, las afueras de París, había agarrado Marruecos había eliminado el Estado español. Y en el barrio, está toda la gente del barrio con una sonrisa así. Las cajeras, los barrenderos, la gente, ¿no? Banderas de Marruecos. Banderas de Marruecos por todos lados, banderas argelinas. Qué lindo. Se veía muy bien. Después, bueno, fue difícil y la final fue justo coincidió con la final del Congreso, que con nuestros compañeros y compañeras
argelinos, marroquíes. Se armó un frente único. Se dividió en dos el Congreso. Terminamos cantando ahí como está en algunos full. videos, terminamos cantando junto contra Macron y por la Cuarta Internacional, que es lo que verdaderamente nos... Bueno, muchas gracias Freddy, muchas gracias Raúl, gracias a todos y todas ustedes del otro lado, y como siempre les pedimos para ayudar a difundir y que la Izquierda Diario lo hacemos desde abajo, que nos ayuden a difundir el video, que le den like, que nos sigan también en nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Así que nos veremos la próxima y buen fin de año para todos y todas.